Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola trotamundos, arranca aquí un nuevo programa de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros. Y lo hacemos con un programa en el que nos vamos a conocer festivales alrededor del mundo. Viajaremos a todos los continentes y nos sumergiremos en celebraciones populares, algunas curiosas, otras asombrosas o incluso algunas desagradables, pero todas interesantes desde el punto de vista cultural o antropológico. Visitaremos en primera persona festivales increíbles de África, de Asia, América, Oceanía o Europa y conoceremos una selección de eventos que, más allá de su tamaño o su popularidad, nos permiten darnos cuenta de cómo la cultura se mantiene viva a través de la danza, la música, los rituales o las costumbres. En este episodio contamos con la participación de ni más ni menos que 21 personas que los han vivido en primera persona y nos contarán cómo es, qué se sienten ellos y por qué son tan interesantes. Así que tenemos por delante un programa súper inspirador y educativo. Evidentemente nos faltarán centenares o miles de festivales, pero estamos seguros de que esta selección te cautivará por su variedad y riqueza cultural. Y si has estado en alguno que crees que nos falta, te animamos a que al finalizar el programa nos dejes un comentario en Spotify o iVoox para conocerlo. Y antes de arrancar, solo una cosita más. Nos gustaría recomendarte que si vas a irte de viaje a la vuelta de la esquina o a la otra punta del mundo, lo hagas con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemillas que pueden surgir. Accidentes, enfermedades, descuidos, retrasos, robos. En Yati Seguros tenemos una gran variedad adaptados para todo tipo de personas y de viaje. Puedes consultarlos en la web yatiseguros.com. Y nada más, si te parece, arrancamos ya nuestro viaje por Asia. Seguramente el continente que tenga alguna de las celebraciones más conocidas o más multitudinarias, diría yo. El Holi o el Diwali en India, por ejemplo, o las celebraciones de los Tanatoraya en Indonesia, aunque también tiene otras mucho menos conocidas, como el desfile del dios de la medicina que se celebra en Taiwán y que es un impactante desfile de un 100 pies, y los fieles se lanzan a los pies para limpiarse de los malos espíritus. Pero bueno, vamos a empezar, si os parece, este recorrido por Pakistán, un país de mayoría musulmana en el que se celebra el Festival de los Kalash. Alicia Ortego nos cuenta un poco cómo es y qué vivió estando allí. Hoy vengo a hablaros del Festival de Verano de los Kalash. Los Kalash son una minoría que viven en el norte de Pakistán, en 3 valles bastante remotos, entre montañas, en la frontera con Afganistán, muy cerca de la frontera con Afganistán. Ellos realizan o celebran varios festivales al año y el que yo he podido ver es el de agosto. Se celebra entre el 20 y el 22 de agosto y marca el final de la cosecha. Esta es una minoría animista, es decir, que no profesa el Islam y bueno, pues las mujeres visten de una manera mucho más libre, siempre con trajes tradicionales, pero en los días del festival pues se arreglan mucho más, ¿no? Entonces tienen una ropa muy muy colorida y llevan una especie de corona en la cabeza que les da un aire también distinto, ¿no? El festival consiste en bailes donde los jóvenes se conocen, ligotean y los jefes de los clanes cantan sus historias y sueños, pues transmitiendo su tradición oral, lo cual es algo bastante interesante. En el país fronterizo a Pakistán tenemos Irán, otro país donde el fervor religioso hace que celebraciones como el Ramadán o celebraciones religiosas sean muy llamativas, y de hecho vamos a hablar de la Ashura, que Roberto Sastre vivió allí en primera persona. El Ashura se celebra en Irán y también en otros países de mayoría chií como Irak, en el mes del Muharram, que es el primero del calendario lunar islámico. Podríamos decir que es una especie de Semana Santa la musulmana, porque se conmemora el martirio y muerte del Imam Hussein, que es uno de los más queridos en la rama chií, batalla de Kerbala, año 680, precisamente en el mes de Muharram, y el objetivo es intentar sentir el dolor que padeció en los instantes finales y honrarle. Me lo encontré de casualidad, el primer día nada más llegar a Irán, en la ciudad de Tabriz, y lo que más me sorprendió fue ver a hombres y niños fustigándose con unos bastones, pero también hay otras actuaciones como representaciones teatrales que los actores van caracterizados y todo en la batalla de Kerbala. Lo que más me gustó sin duda fue que hay comida gratis por todas partes. Que Dios te bendiga, o Alá te bendiga. Hussein,
Bueno, ahora saltamos al sudeste asiático y nos vamos a Tailandia, donde hay dos festivales, o vamos a hablaros de dos festivales que son cara y cruz. El primero, el Festival Vegetariano de Phuket, que en otros lugares de Asia se llama el Thaipusam, que lo celebra una minoría tamil del sur de la India. Y yo viví en Malasia, también se celebra en Singapur, pero Javier de la Cruz lo vivió impactado en Phuket. Escuchad. Creo que nunca he vuelto a vivir lo que viví en el Festival Vegetariano de Phuket en Tailandia, que se celebra cada año en octubre y del cual tengo un recuerdo imborrable por lo surrealista que fue. El objetivo de esta celebración es sanar cuerpo y mente, pero es que la manera en la que lo hacen es cuanto menos impactante. Cientos de locales absolutamente poseídos, en trance, girando la cabeza a ambos lados y con los ojos en blanco, van en procesión con diferentes artilugios clavados en la cara y en el cuerpo, pero es que no hablo de tonterías, hablo de hachas o espadas de 2 metros que les atravesaban las mejillas de lado a lado. Vi a uno lamiendo un serrucho, a otro mordiendo un martillo, otros con palos atravesándoles las lenguas, otro flagelándose, en fin, y cada uno de ellos llevaba como un séquito que les acompañaba e iba secando la sangre. Imagínate cómo estaba yo, o sea, con los ojos como platos. La verdad es que es un festival que pone los pelos de punta, pero bueno, no todo en Tailandia tiene tanta intensidad. Tenemos, por ejemplo, el Songkran, que Baltasar Montaño nos va a contar cómo se celebra esta fiesta tan divertida y popular. En Tailandia el Año Nuevo no se celebra ni en diciembre ni en enero. Se celebra en abril. Entre los días 13 y 15 de ese mes, todos los años se celebra el Festival Songkran, que a nivel internacional y nacional también es conocido como el Festival del Agua. ¿Por qué? Porque con el cambio del calendario, el agua nos purifica y nos renueva, según las creencias del budismo Theravada. ¿Qué hacen los tailandeses y los turistas durante esos días? Pues armarse de metralletas, pistolas, las cargan todas de agua y se dedican a disparar a diestro y siniestro durante esos días, a bailar, a beber, a descansar para los tailandeses, que para eso trabajan mucho, y es para mí uno de los festivales más interesantes y divertidos de toda Tailandia. Seguimos por el sudeste asiático y saltamos a Vietnam. Allí también, sobre todo en las zonas tribales del norte del país, se celebran, festivales súper interesantes, y Amarna Miller nos va a hablar de uno de ellos que vivió en esa región del país. El Festival Gao Tao se realiza en la zona de Sapa, al noroeste de Vietnam. Las fechas cambian porque están vinculadas al calendario lunar, pero suele darse entre enero y febrero. Este festival lo realizan principalmente 2 grupos étnicos de la zona, que son los Hmong y los Dao, para traer prosperidad, buena salud y abundancia para el nuevo año. Y de hecho, el Gao Tao se celebra unos días después del Año Nuevo lunar. Durante la ceremonia se hacen diferentes rituales de agradecimiento a los dioses, pero también tiene un ambiente como un poco de romería de pueblo, con danzas folclóricas, con competiciones en deportes tradicionales. Entonces puedes ver a la gente, por ejemplo, escalando palos que están enjabonados y que arriba del todo tienen un pequeño premio. Es una buena mezcla entre tradición y modernidad. Otro país de la zona, Indonesia, con su diversidad cultural, religiosa. Es otro país súper interesante. Os hablaba antes de los funerales Tanah Toraja, pero Bali tiene algunos de los festivales más gordos de este país tan multicultural, y Antonio Aguilar, que ha vivido varios de ellos, nos va a hablar de uno en particular. Si hay un lugar en el mundo donde de verdad parecen vivir en un festival constante, es sin duda la isla indonesia de Bali. Y cualquier viajero que haya pasado por allí seguro ha coincidido con alguna ceremonia en algún templo, alguna fiesta en algún pueblo o algo parecido. Pues la verdad es que todo eso se queda cortísimo al lado de los festivales grandes del año. Y para mí el principal es el de Galungan, que tiene lugar más o menos en febrero. Y como todas las fiestas hindúes, conmemoran la victoria del bien sobre el mal. Y para eso todos los balineses, y lo de todo aquí en este caso es prácticamente literal, salen de sus casas vestidos de riguroso y pulcro blanco, llegando ofrendas gigantes en bandeja donde hay un montón de fruta y de flores y demás. Los pelos también van engalonados con flores y se camina hasta llegar a los templos principales, que durante los 10 días que dura el festival están absolutamente abarrotados. No paran de hacerse ofrendas mañana, tarde y noche, de recitarse y de cantarse mantras, textos sagrados, hay gente meditando, la gente, alguna de ellas se queda a dormir en los templos. Entonces hay una atmósfera espectacular donde además los extranjeros son perfectamente bienvenidos a quedarse, incluso a dormir con ellos y compartir. Y es sin duda, la mejor época para mí para visitar Bali. Un poquito más al norte, Japón es otro país con otra cultura bastante diferente a los países del entorno y a cualquier otro país del mundo, y celebran 2 festivales que vamos a destacar hoy. Uno de ellos, el Sakura,
del que seguramente hayas oído hablar, pero que Dani Viera tuvo la suerte de disfrutarlo en primera persona. El Sakura en Japón pues es un momento en el que, aprovechando el florecimiento de los millones de cerezos que hay en todo el país, pues la gente se reúne, sale a la calle para celebrar, pues por una parte la fugacidad de la vida y por otra parte la llegada de la primavera, obviamente. Tiene lugar en torno a marzo y va empezando de sur a norte, desde Kyushu, Fukuoka hasta Hokkaido, más o menos en un lapso de unas 3-4 semanas. Creo que no hay mejor época para visitar Japón en cuanto a clima y en cuanto a la fotogeneidad de sus paisajes tanto urbanos como rurales. Y más allá de este festival tan, digamos, bucólico, también en Japón saben pasárselo bien, y el Festival de la Cerveza de Sapporo, que nos va a contar Baltasar Montaño, ya veréis que es un poquito una cara más lúdica y alegre de los japoneses. A la isla de Hokkaido, la más al norte de Japón, en invierno se va a esquiar. Y en los meses de julio y agosto se va al Festival de Verano. La principal fiesta de ese festival es la fiesta de la cerveza, que se celebra en el Parque Odori, en el pleno centro de Sapporo, la capital, que además da nombre a una de las cervezas más famosas de Japón. Bueno, pues durante esos días, o semanas más bien, hay un festival gastronómico impresionante con 6 o 7 beer gardens que ofrecen yakitoris, cordero a la brasa, sushi, sashimi, tempuras, todo un festival de comida y de bebidas, sobre todo cerveza, que justifica una buena visita a la isla norte, la menos turística de Japón y que en verano está espléndida. Y de las miles de celebraciones que debe haber en China, pues nos vamos a quedar con la más popular, el Nuevo Año Chino. Una celebración que tal vez hayas podido disfrutar en otras partes del mundo, pero que en China, por el carácter multitudinario, se vive de otra manera. Antonio Aguilar tuvo la suerte de estar allí en ese periodo y nos cuenta cómo se vive esta festividad. Si hay una fiesta que realmente merece la pena vivir en China, en mi opinión es sin duda el Año Nuevo chino. Ocurre una vez cada año y las fechas suelen ocurrir entre enero más o menos y marzo. Y para que ahora os hagáis una idea, ahora mismo estamos en el año 4722. Es una fiesta bastante familiar, se celebra íntimamente en familia y el día de la víspera de la entrada del Año Nuevo se limpia la casa entera y en la puerta se colocan caracteres chinos, muchas veces escritos por calígrafos profesionales, tradicionales, que indican abundancia, prosperidad, felicidad y todo lo que se espera del próximo año. También se ponen guardianes protectores para que no venga nada malicioso y sobre todo se come y se bebe mucho. En las grandes ciudades hay un montón de procesiones, se llenan de fuegos artificiales de los de verdad, al estilo chino, el fuego entero, pasan dragones gigantescos por las calles en grandes procesiones y durante 15 días, que es lo que suele durar, todas las calles están llenas de farolillos, hay un montón de ambientes, los escaparates, los restaurantes. Entonces, pues son las fechas más significativas, sin duda, y las que todos los chinos están siempre esperando. En el corazón del continente está India y Nepal, dos países que comparten, religión y muchas tradiciones. Y empezando por Nepal, nos vamos a ir a algunos de los festivales más significativos que se celebran, como es el Tihar. Alex Zurdo, un guía y cocinero, los conoce perfectamente, lo ha vivido y nos explica un poco en qué consiste esta festividad. Pues hoy os hablo del Tihar, que es un festival muy importante en todo Nepal y sobre todo en el valle de Katmandú. Es el festival de la luz, en el que se honra a la diosa Lakshmi, que es la diosa de la buena suerte y de la abundancia. Y es lo mismo que en India se llama Deepavali. Bueno, es un festival muy bonito, muy colorido, en el que cada día de la semana se reza a un animal. Por ejemplo, el primer día se reza a los cuervos, que son animales de mala suerte, que son mensajeros de la muerte, y para alargar la vida pues se les reza. El segundo día, que es mi favorito, es el Kukur Puya, es decir, la puya o la ceremonia a los perros, que son los acompañantes de las almas en el más allá, y es muy bonito porque normalmente no se les trata muy bien. El tercer día son las vacas, el cuarto son los bueyes, hasta que el último día del Tihar lo que se hacen es el llamado Baitika, en que los hermanos regalan a las hermanas y viceversa, y la verdad que es un festival estupendo. Después del Dasein, que es un festival como más sangriento y un poco más oscuro, este es un festival de luz y de alegría. Y Amarna Miller ha tenido la suerte de visitar el Tiji, que es uno de los festivales más especiales de Nepal, como te decía.
Vamos a escucharle. El Festival Tiji se celebra durante 3 días de mayo, los días concretos van cambiando, en la ciudad de Loma Tang, que está en la región de Mustang, al norte de Nepal, justamente en la frontera con el Tíbet. Este festival tiene sus raíces en las tradiciones budistas tibetanas. Y bueno, de hecho, toda la zona de Mustang es absolutamente impresionante porque estuvo cerrada al turismo hasta 1992 y entonces las tradiciones y costumbres tibetanas han perdurado allí incluso mejor en muchos sentidos que en el propio Tíbet. Pero bueno, sea como sea, el Tiji es conocido por sus danzas rituales, donde los monjes de los monasterios cercanos pues se ponen unas máscaras y unos trajes muy coloridos y realizan coreografías a través de las cuales narran diferentes historias. Pero bueno, en resumen, todas ellas hablan de la victoria del bien sobre el mal. Te comentaba al principio que algunos de los festivales más famosos del continente están en India, como el Holi o el Diwali, que bueno, que también se celebran en países del entorno, pero un festival que destaca por encima de todos ellos, que se celebra cada 12 años, es el Kumbh Mela, y Aníbal Bueno tuvo la suerte de estar en el anterior. En 2025 se repite y nos explica un poco en qué consiste esta concentración humana tan descomunal. El Kumbh Mela o Kumbh Mela es un festival que tiene lugar en la India, en el marco del hinduismo. Se trata de una peregrinación y de hecho dicen que la peregrinación más numerosa del mundo, ya que es capaz de reunir a 70 u 80 millones de personas. Ocurre cada 12 años en el momento en el que, según la astrología, Júpiter entra en la constelación de Acuario. Y esta celebración tiene lugar a orillas del río Ganges, siempre alternándose entre 4 localizaciones diferentes: Prayag, Haridwar, Ujjain y Nashik. Otra de las ciudades del norte de la India, Varanasi, acoge el Ganga Aarti, que Lucía Sánchez vivió en primera persona, impresionada, tal y como nos cuenta en este audio. La Ganga Aarti, o ceremonia del fuego, es un ritual espiritual y religioso que se celebra diariamente al atardecer en los ghats que hay junto al río Ganges. Varios sacerdotes se suben a una especie de tarimas y van haciendo pues diferentes movimientos coordinados mientras cantan, hacen sonar campanas, tambores, encienden lámparas y todo ello en honor a los dioses. No solo se realiza en Varanasi, hay más ciudades en las que puede verse y también pues, en Nepal, lo hemos visto nosotros. En concreto, a la ceremonia de Varanasi van muchísimas personas por promesas y todo este tipo de cuestiones y motivos espirituales, y también pues vamos algunos que otros turistas que estamos allí pues literalmente flipando con todo lo que pasa a nuestro alrededor. De los 1001 festivales que hay en India, no nos podíamos olvidar en el Rajasthan del Festival del Desierto que Ria Ahmed tuvo la suerte de vivir, y nos explica un poco en qué consiste esta concentración y festividad humana. Es un festival que se llama el Festival del Desierto y sucede en el norte de la India, en la provincia del Rajasthan, en una ciudad que se llama Jaisalmer. Es un festival que yo aparecí allí de casualidad y es una auténtica maravilla. Es como estar en un cuento de las 1001 noches. Puedes ver decoración de camellos, trajes tradicionales, puedes ver competiciones de bigotes, competiciones de turbantes. Es una exposición increíble de todas las tribus del desierto y termina con un escenario en medio de las dunas del desierto en donde ves muchísima danza y música tradicional, entre ellas las bailarinas de Calbelia, que son patrimonio de la humanidad. Pero no todos los festivales en India son multitudinarios y de hecho Antonio Aguilar, que le encanta salirse de las rutas más frecuentes, nos habla de un festival que sucede en una de las provincias del norte de la India. Uno de los estados más tribales y a la vez menos visitados de India se llama Nagaland y allí tiene lugar desde el año 2000 un festival que empezó a favorecer el propio gobierno del estado. Lo hizo cuando empezaron a ver que la mayoría de los grupos étnicos que habitan allí estaban cada vez más influenciados por la homogeneidad mundial o por otras zonas de India y queriendo preservar la identidad cultural de estos pueblos, decidieron una vez al año, cada diciembre, reunirlos a todos para que pudiesen exhibir con orgullo, y ya os garantizo que lo hacen con mucho orgullo, esa identidad. Entonces el viajero que aparece allí de repente entra en otro mundo en el que todos los grupos étnicos van vestidos con ropas tradicionales, muchos van con cuernos en la cabeza, con cornamentas, bueno, la verdad es que es bastante colorido, bastante visual, y hay un montón de espectáculos, de muestras de folclore, comida también, de cánticos.
hay juegos populares, en fin, una serie de actividades que hacen que los 10 días se pasen volando. Otro festival del cual no se habla mucho o no se conoce mucho por ser una etnia, los apatani, más minoritarias, el Festival Dree, que creo que lo he mencionado bien, pero Amarna Miller nos va a explicar un poquito sobre esta festividad. El Festival Dree es una celebración de la tribu Apatani, que vive en el estado de Arunachal Pradesh, justamente en el noroeste de la India. Tiene lugar en julio y es, por encima de todo, pues una festividad agrícola que marca el inicio de la temporada de cosecha. Es una fiesta muy antigua y además es de corte animista, por lo que, incluso aunque hoy en día muchos Apatani se consideran cristianos, en el Dree siguen haciendo sacrificios de animales pues para atraer prosperidad y atraer una buena cosecha, ¿no? Para pues eliminar las plagas, que no haya desastres naturales. Y sobre todo se hacen sacrificios de búfalos. Y además pues hay bailes tradicionales, competiciones deportivas, banquetes y las cosas típicas que te podrías encontrar en cualquier festival. Y para finalizar nuestro recorrido por la India, nos vamos a la parte más oriental, a Calcuta, donde Irene García Soria vivió el Durga Puja, que nos relata, nos explica cómo se celebra allí. Durante los meses que estuve en India, tuve la gran suerte de coincidir con el festival Durga Puja en el mes que estuve viviendo en Calcuta. Realmente este festival se celebra en muchos estados de India durante los meses de septiembre y octubre, según el año cae en un mes u otro. Y para los bengalíes es muy importante ese festival, así que recomiendo mucho que si se quiere ver este festival se haga justo en Calcuta. Durante los días previos al día del festival, en las calles se puede ver cómo la gente va preparando los pandalas, que son las representaciones de la diosa Durga, que es la diosa a la que se dedica el festival. Pues cada familia, barrio, prepara unos enormes pandalas preciosos y justo en el día del festival estos pandalas se abren al público, la gente sale a la calle, sobre todo por la noche, con los saris y se ven unos pandalas iluminados. Bueno, todo el color que caracteriza a India ese día está multiplicado por 1000 en las calles de Calcuta. Y para acabar nuestro recorrido asiático nos queda Sri Lanka. Bueno, nos quedan muchísimos festivales, como te decía, pero en Sri Lanka se celebra otro multitudinario, el Kandy Esala Perahera, que Jordi Canal Soler tuvo la suerte de vivir y nos explica para que conozcamos cómo es este festival. La fiesta de Kandy Esala Perahera es una fiesta religiosa que se celebra cada año entre julio y agosto en Kandy, en el centro de la isla de Sri Lanka. Se trata de una fiesta para poder realizar la procesión de un elemento simbólico para el budismo imperante en la isla. Se trata de la sagrada reliquia del diente de Buda, que se encuentra siempre en el templo de Sri Dalada Maligawa, en la propia Kandy, pero una vez al año, durante esta celebración, se pone en una urna encima de un elefante que será el que vaya en procesión. Pero antes hay 4 procesiones más, cada una de ellas una noche en concreto, y se va siguiendo la procesión con los elefantes, danzarines, músicos, religiosos, una verdadera impresión visual y auditiva de lo que es la religión budista. Bueno, y de Asia vamos a dar el salto a África, un continente con 54 países, miles de etnias, miles de tradiciones, de festividades, de religiones. En fin, sin duda, yo creo uno de los continentes más variados y más atractivos desde el punto de vista de los festivales, que es el tema que nos trata hoy, y tiene de todo. Muchos de ellos tal vez sean los más llamativos y que conozcamos, otros pues como el Festival del Carnaval de Cape Town, por ejemplo, tal vez no sea tan conocido en Sudáfrica, o el Festival de Música Sagrada del Mundo que hay cada verano que se celebra en Fez, un encuentro de música sagrada y espiritual que reúne a artistas de religiones musulmanas, judías, cristianas, hindús, en fin, actuando y tocando música y celebrando la diversidad musical. O en Tanzania, por ejemplo, que está el Mwaka Kowa, que es una de las festividades más peculiares y en el que los hombres usan tallos de plátano para golpearse entre sí, para resolver los conflictos del año anterior. En fin, estos son 3 de tantísimos festivales que vamos a ir recorriendo y vamos a empezar un poco de norte a sur, se podría decir, con una selección.
Insisto que hay miles de festivales, pero la característica es que todas las personas que participan en este podcast los han vivido, han estado en ellos, y es el caso del Festival de los Camellos que se celebra en Túnez, y Aníbal Bueno nos va a contar en qué consiste. El Festival Internacional del Sáhara, anteriormente conocido como el Festival de los Camellos de Túnez, inició su recorrido en 1910 y consiste en una congregación de nómadas del desierto con la finalidad de poner en valor las tradiciones. Se concentran multitud de camellos, ocurren también carreras de camellos y se toca música tradicional tunecina. Actualmente la edición va por su número 45 y tiene lugar a finales de diciembre durante 4 días consecutivos. Uno de los países más poblados y más diversos es Nigeria, y allí se celebra cada año el Durbar. Tal vez no sea uno de los festivales más conocidos, pero Lucía Madrid ha estado en él y nos cuenta en qué consiste. El Festival Durbar es celebrado por la comunidad Hausa, que es uno de los grupos étnicos más grandes de toda África. Se encuentran, de hecho, establecidos en el norte de Nigeria y en el sureste de Níger y profesan fervientemente el Islam. Esta ceremonia es una celebración cultural, religiosa y ecuestre que se lleva a cabo cada año y normalmente coincidiendo con las principales festividades musulmanas, como es, por ejemplo, el fin del Ramadán. Su origen se data en el siglo XIV y nacieron realmente como desfiles militares. A día de hoy en Níger casi ha desaparecido esta tradición, pero en Nigeria todavía están bastante activos. Y durante esta celebración del Festival Durbar, cada casa noble desfila ante el emir, actuando como un regimiento para demostrar su lealtad, así como para exhibir que están listos para defenderlo en caso de guerra. Y otro país de la zona del Golfo de Guinea, Benín, famoso por el vudú, una religión animista, tiene el Festival del Vudú. Y Aníbal Bueno nuevamente nos cuenta en qué consiste y cómo se vive allí este festival. En la ciudad de Ouidah, en Benín, ciudad sagrada para los seguidores del vudú, se celebra a mitad de enero todos los años el Festival Internacional de Vudú, con la finalidad de honrar a los ancestros y demostrar toda la cultura en torno a esta religión ancestral. Salen a la calle los zambetos con sus misteriosos bailes y se muestran también máscaras y posesiones asociadas a estos rituales vudú. Y en esa zona del centro de África, centro norte de África, el Sahel, seguramente se celebra el festival más conocido de África, el Gerewol. Mireia Puntí, fotógrafa, ha estado varias veces en él y nos explica en qué consiste este festival tan llamativo. El Gerewol es un festival fuera de lo común, ya que son los hombres los que se arreglan y se exhiben y van a ser las mujeres las que elijan el más guapo. Este festival tiene lugar anualmente al terminar la época de lluvias, por ahí el mes de octubre, en varios países de África como Níger, Nigeria, Chad, Camerún, y lo llevan a cabo la etnia Budabe. Los chicos jóvenes se maquillan, se peinan, se decoran con todo lo que tienen, se pintan párpados y labios de color negro para exaltar más el blanco de sus ojos y sus dientes, ya que ese es un atributo muy preciado. Durante varios días van a estar bailando y cantando, entrarán en una especie de trance, donde abren exageradamente los ojos y muestren los dientes para conseguir que las mujeres les elijan como al hombre más guapo. Y saltamos a Etiopía, que es otro de los países con mayor diversidad étnica, mayor riqueza cultural, y nos vamos a empezar a esta ruta por los festivales hablando del Salto del Toro, de los Hammer, que Amarna Miller cree que es uno de los más especiales y nos explica por qué. El Salto del Toro es una ceremonia que podríamos englobar dentro de la categoría de ritos de paso. Lo celebran en la tribu Hammer, en el sur de Etiopía, concretamente en la región del Valle del Omo, aunque también hay otras tribus de la zona, por ejemplo los Karo, que también la practican. El nombre que se le da, por cierto, dentro de la comunidad es Ukulibula. El Salto del Toro al final es una categoría occidental. No tiene una fecha fija, ya que depende de las necesidades de cada familia y de la edad del chico. Porque en este evento lo que pasa es que los adolescentes Hammer tienen que saltar desnudos sobre unos toros puestos en fila y que están bastante altos. Se trata sobre todo de una prueba de madurez y de fortaleza. Y si consiguen hacerlo, si consiguen hacerlo sin caerse, son considerados hombres y a partir de entonces se les permite empezar a buscar esposa. Otra etnia del sur de Etiopía, los Donga, celebran un festival que merece la pena conocer y lo hacemos de la mano de Aníbal Bueno.
La donga es un ritual que tiene lugar una vez al año en la región de los Surma, en el sur del Valle del Omo, en Etiopía, y consiste en una congregación de jóvenes de la región que se baten en duelo con palos de madera en una especie de competición hasta que solo queda uno. Esto tiene lugar en la época final de la cosecha y el campeón de la donga, el campeón de estas crueles batallas, tendrá el privilegio de poder elegir algunas mujeres del poblado con las que contraer matrimonio y también quedarse con gran parte de la cosecha anual. Y otra celebración ancestral, el Kael de los Bodi, es una de las etnias del sur de Etiopía, pues también es muy llamativa y Aníbal Bueno nuevamente nos va a contar en qué consiste. El festival Kael de la comunidad Bodi en el sur de Etiopía tiene lugar en junio, aunque la fecha puede variar ya que depende del calendario lunar, pero siempre coincide más o menos con el año nuevo para esta comunidad. En esta festividad lo que se hace es tratar de dilucidar quién es el hombre más gordo de toda la comunidad, pues esto es símbolo de riqueza y bienestar. Para ello los hombres pasan unos 6 o 7 meses tratando de engordar, comiendo únicamente grasa, bebiendo leche continuamente y evitando hacer movimientos innecesarios. Y seguramente los que conozcáis Etiopía estaréis pensando en la importancia de la religión cristiana también en el norte del país. Y así es, el Timkat, que se celebra sobre todo en Gondar y Lalibela, pues tiene mucha significación e importancia y Quique Arnaiz nos va a explicar cómo lo vivió él allí. El Timkat en Etiopía se celebra como el bautismo de Cristo, es una festividad como muchas, religiosa, cristiana en este caso, pero con mucha fiesta, mucha música, muchos bailes, esos ritmos africanos, esa espiritualidad de estar todos juntos y esa parte me encantó. Se celebra creo que el 19 o 20 de enero, según si el año es bisiesto, y lo que más me gustó es la localización. Se celebra por toda Etiopía, pero yo lo logré ver en Lalibela, que es una ciudad que tiene iglesias excavadas en la roca, como casi bajo tierra, y ya solo por la ubicación merece muchísimo la pena. La música, los bailes y solamente ir a conocer el lugar es espectacular. Y como os decía al principio, podríamos estar horas hablando de los festivales que se desarrollan y suceden en África, pero vamos a cerrarlo y lo vamos a cerrar en Tanzania, en el Festival Eunoto, donde Lucía Madrid estuvo y nos lo va a contar. El Festival Eunoto es celebrado por la comunidad masái que habita las tierras del sur de Kenia y el norte de Tanzania y es una ceremonia vital de iniciación masculina que se realiza cada generación, es decir, cada 20 años, y lo que se festeja es que los morams, es este término que se utiliza para denominar a los guerreros masái, pues llevan a cabo la transición de su etapa de adolescencia a la edad adulta. Este nuevo estatus otorga a los hombres la capacidad para casarse, para participar en los procesos de toma de decisiones en la comunidad y a su vez también los prepara para convertirse en futuros ancianos y cultivar la sabiduría ancestral. Y bueno, de Asia pues saltamos a Oceanía. Tal vez el continente del que menos vamos a hablar. Ha sido el que más me ha costado encontrar gente que haya participado en festivales y no es que no los haya. En Australia, por ejemplo, el 26 de enero se celebra la independencia y el 25 de abril el Día de Anzac, que es muy importante recordando a todos los caídos en combate de Nueva Zelanda y Australia, de los dos países allí en batallas alrededor del mundo. Y aparte de estos más formales, se podría decir, pues tienen otros festivales muy populares como el Carnaval Acuático de Tasmania, en el que las familias más pudientes pues van con sus barcos adornados, haciendo coreografías por las bahías, ¿no? Y haciendo regatas y, en fin, un festival muy náutico. Y también náutico es el Darwin Beer Can Regata, que es una regata en la que la gente reciclan latas y botellas para construir embarcaciones en las que luego hacen carreras. Os invito a que busquéis imágenes de estos eventos porque son bastante cachondos, se podría decir. Y luego Nueva Zelanda también pues tendrá sus festividades. Supongo que la más importante es la del 6 de febrero, el Waitangi Day. Es el día de la fiesta nacional en la que se conmemora la creación del Estado de Nueva Zelanda y maorís pues la celebran especialmente haciendo hacas, carreras de barcos y durante ese día pues bueno, se festeja el día de este país. Pero vámonos con dos testimonios a dos festivales más llamativos, se podría decir, y en los que sí que han participado nuestros protagonistas. Nos vamos a Vanuatu y nos vamos al Nangol, que es un festival en el que Dani Landa
estuvo presente. El Nangol es un espectáculo insólito, un deporte extremo en realidad que se celebra en la isla de Pentecostés, en el archipiélago de Vanuatu. Se celebra en el mes de abril y allí lo primero que hacen es construir una torre de madera que llega a medir 50 metros y desde lo alto los participantes deben saltar al vacío atándose los pies solamente con un tipo de liana que en el mes de abril, por eso se celebra en ese mes, tiene unas propiedades elásticas, ¿no? Algo parecido a la cuerda del puenting que se va estirando, ¿no? Para frenar la caída. Y lo más sorprendente es que el objetivo es que estos deportistas tienen que tocar con la cabeza en el suelo para demostrar su valentía. Y no muy lejos de allí, en Papúa Nueva Guinea, un país conocido por su diversidad étnica y cultural, se celebra otro festival que nos presenta Aníbal Bueno. El Festival de Mount Hagen se celebra en esta región de Papúa Nueva Guinea, en las Tierras Altas, y consiste en una reunión de multitud de grupos étnicos diferentes, donde cada uno de ellos realiza una demostración de sus danzas y su música y sus decoraciones corporales tradicionales. Ocurre en agosto desde hace muchos años y es una manera de reunir y demostrar, sobre todo para los turistas extranjeros, la riqueza y la diversidad tan increíble que hay en Papúa Nueva Guinea. Y de esta isla remota como es Papúa Nueva Guinea, en Oceanía, saltamos el Pacífico y nos plantamos en América y más concreto en Estados Unidos, uno de los países que tiene una de las mayores celebraciones como es el Día de la Independencia, que todos conoceremos. Pero hay otros festivales que también merece la pena destacar. Por si no lo conoces, te hablo del Albuquerque International Balloon Fiesta en Nuevo México, que se celebra todos los años en octubre, con una concentración de más de 500 globos aerostáticos, la más grande de Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo, que puede merecer la pena conocer. Pero desde luego el Burning Man, que se celebra cada año en un desierto y del cual Amarna Miller nos va a contar en qué consiste y qué filosofía hay detrás, sea tal vez el más llamativo de este país. Burning Man yo la verdad es que no sé si lo llamaría festival, al menos no en el sentido clásico de la palabra. Para mí es un proyecto artístico y es sobre todo un experimento social. Se celebra todos los años en el desierto de Black Rock, en Nevada, el estado de Nevada, en Estados Unidos, durante la última semana de agosto. Y bueno, se lleva haciendo allí desde los años 90, aunque el proyecto realmente comenzó en el 86. Durante Burning Man se crea una ciudad temporal que dura una semana y sus reglas, las reglas de Burning Man, se alimentan pues, de los movimientos contraculturales hippies. Tiene una serie de principios que son diferentes a los del mundo de ahí fuera, o sea, nuestro mundo normal, y que ponen el arte, la autoexpresión y el sentido de la comunidad como pilares fundamentales. Es muy difícil explicar esto en 45 segundos. Seguimos rumbo hacia el sur, en Norteamérica, y nos encontramos en México, otro país diverso como pocos. Ahí os podríamos citar el Cervantino, uno de los festivales menores, pero claro, el Día de Muertos, ese sin duda yo creo que es el festival más llamativo y más interesante para conocer. Nos lo cuenta José Miguel Redondo, más conocido como Sele. El Día de Muertos, sobre todo en México. Ahí he tenido la ocasión de vivir esta celebración de la vida, ya que piensan que los muertos tienen un día, 2 días, en torno al 1 de noviembre, para regresar al mundo de los vivos y compartir tiempo con ellos. De ahí que se preparen altares, con flores, con el cempasúchil, con las bebidas que le gustaba al difunto, con fotos, con velas, que se disfracen, que se pinten de catrinas, que se pinten esas calaveras en la cara y que utilicen estos días para volver a juntarse la familia y estar en torno a sus seres queridos, que no los pueden ver, pero para ellos están ahí delante. Es curioso cómo se celebra diferente en según qué estado mexicano se esté. En Oaxaca la gente va con la cara pintada, va con disfraces, pero en Chiapas son descendientes directos de los mayas. No se disfrazan, sino que se visten con sus trajes tradicionales, se juntan todos en el cementerio, utilizan los pinachos, las hojas de los pinos, para hacer el camino, para ayudar en ese camino a los muertos, con quienes también comparten horas y más horas. ¿Dónde? En el cementerio. Es una celebración más solemne, no es tan festiva, pero aún así es alegre, porque están contentos de que sus seres queridos vuelvan con ellos al menos una vez al año. Dejamos Norteamérica para entrar en Centroamérica y bueno, de ahí en realidad solo puedo destacar, no conozco muchas más festividades llamativas más allá de la Quema del Diablo,
que se produce en Guatemala cada 7 de diciembre y es como una limpieza espiritual. Se busca alejar toda impureza quemando fogatas o fogarones, como les llaman a ellos, que son, construcciones de papel y cartón con figuras del diablo hechas en papel, y ese día se produce, o esa noche, mejor dicho, enormes fogatas por todas las ciudades del país. Y de Centroamérica, si conoces más, como te decía al principio del programa, pues nos encantaría que nos dejaras un comentario comentando cuál es esa tradición, esa festividad popular masiva que se celebra. Y si te parece, pues continuamos nuestra ruta por Sudamérica y más en concreto por Colombia. Allí se celebra en la ciudad de Cali el Petronio Álvarez, un festival que no es tan antiguo, pero que tiene una gran significación. Nos lo cuenta Leti Lagarda. El Festival Petronio Álvarez se celebra en la ciudad de Cali desde hace 28 años, en el mes de agosto. Y es un festival que reúne toda esa cultura afrodescendiente de Colombia, en particular la del Pacífico. Entonces, durante 5 o 6 días, la capital mundial de la salsa cede su espacio a toda esta cultura del Pacífico, que no solo trae los ritmos musicales que son increíbles de bonitos, grupos ya muy reconocidos, grupos nuevos, sino que también traen con ellos toda esa gastronomía espectacular del Pacífico, así como sus bebidas ancestrales como el biche, y también sus artesanías, sus peinados, sus modelos, todo lo que te puedas imaginar del Pacífico se encuentra en el Petronio Álvarez en el mes de agosto. Y llegados a este punto te estarás preguntando, ¿y qué pasa con los carnavales? Con el famosísimo Carnaval de Barranquilla, de Colombia, o el Carnaval de Río, seguramente el más importante de todo el continente. Y efectivamente, el carnaval es una festividad estrella en todos estos países de mayoría católica, pero hoy nos vamos a Bolivia, que ahí vamos a buscar o a conocer un poquito mejor uno en concreto, el Carnaval de la Virgen de Urcupiña, que se celebra en Cochabamba y nos lo presenta Baltasar Montaño. Si a mediados de agosto andáis viajando por Bolivia, os recomiendo que vayáis a la fiesta de la Virgen de Urcupiña. Es una especie de carnaval que se celebra en el municipio de Quillacollo, a unos 14 kilómetros de Cochabamba. El día fuerte es el 14, cuando hay un desfile de entre 8 y 10.000 bailarines y bailarinas disfrazados y con bandas de música que llenan todas las calles. Es una especie de peregrinación carnaval que a mí me pareció, la verdad, más pagana que religiosa. Pero es impresionante ver el despliegue de colores, de disfraces, las danzas tradicionales. Y yo tuve la suerte, además, de meterme por la calle en una de las peñas y la verdad es que lo gocé a lo grande, comiendo y bebiendo chicha y bailando un poco al ritmo de las bandas. El día 15 hay una peregrinación al Calvario donde se supone que apareció la Virgen y dicen que este carnaval está inspirado en el gran carnaval de Bolivia, el Carnaval de Oruro. Y además de todos estos festivales de corte lúdico, pero también cristiano de origen, digamos, hay que remarcar que en América tiene una fuerte presencia y componente en la cultura pues indígena, aún hoy en día y muy viva, en festivales, por ejemplo, como hay en Perú, el llamado Inti Raymi, que es el término quechua que significa fiesta de sol, y en realidad es una ceremonia incaica andina en honor al dios sol Inti, que se celebra cada 24 de junio y que celebra el solsticio de invierno para el hemisferio sur. Así que ese es un momento de festejos del nuevo año solar, siguiendo la tradición ancestral de aquellos que adoraban el sol como la fuente que les daba la luz, el calor, la vida. Y como estos, pues hay muchos otros en diferentes países. Pero vamos a cerrar en Chile la parte de festivales en América, yéndonos a Rapa Nui, ni más ni menos, a mitad del Pacífico. Allí nos lleva Jordi Canal Solé a hablarnos del Tapati. La fiesta de la Tapati en Rapa Nui es una fiesta que consiste en un par de semanas que se celebra en febrero y en la que se trata de intentar recuperar al máximo todas las cosas culturales que se puedan dar en la isla de Pascua. De manera que hay desde competiciones de canto, de danza de diferentes grupos de la isla, competiciones deportivas como por ejemplo la Taua Rapa Nui, que es una especie de triatlón, incluso con una modalidad con flotación con pora, un flotador de totora, pinturas tradicionales como las tacona, incluso un desfile final en el que se intenta recuperar todo eso que sea típico de los Rapa Nui polinesios.
Y de América, pues ya nos queda, o no nos queda nada más que dar el salto hasta Europa, un continente tremendamente diverso, con una infinidad de festivales, y la verdad es que es muy difícil elegir nuestra selección, ¿no? Muchos se van a quedar fuera, como por ejemplo, pero merece la pena mencionarlos, como yo qué sé, en Irlanda, ¿no? El Día de San Patricio, que es el 17 de marzo y que es una fiesta tradicional que rinde homenaje al patrón de Irlanda y que se celebra pues esa herencia y cultura irlandesas. Hay festivales más divertidos, como en el Reino Unido, que se celebra la carrera de los quesos rodantes y que consiste básicamente en lanzar un enorme queso Double Gloucester por una empinada colina, una en concreto de 182 metros de desnivel, y la gente se lanza detrás de esos quesos cuesta abajo, así que las caídas y las lesiones son aseguradas, ¿no? Y espectaculares. O, por ejemplo, en Italia, que está el Festival del Cornudo, que es el domingo más cercano al 11 de noviembre y que se celebra una fiesta en honor a aquellos que han sufrido traiciones amorosas, ¿no? Se celebra en una pequeña localidad de la provincia de Roma llamada Rocca Cantarano, y la verdad es que consiste en un desfile en el que los cornudos van con sus largos sayos blancos, llevando un par de cuernos en la cabeza, y bueno, pues con la finalidad un poco, ¿no?, de ser consolados, y a veces pues llorando rompen objetos dados por las exparejas o por la gente. En fin, es hacer reírse un poquito de esta situación. Pero también hay otros festivales más antropológicos, se podría decir, más ancestrales, como es el que nos va a hablar Aníbal Bueno, que se produce en Siberia. En la ciudad siberiana de Salekhard tiene lugar a mediados de marzo el Festival de los Renos de Yamal. En este acontecimiento se reúnen multitud de familias nómadas, pastores de renos del Ártico, con la finalidad de mostrar sus ejemplares. Además, se aprovecha esta reunión para realizar una serie de competiciones de deportes de nieve en el cual las familias de nómadas participan y compiten para mostrar quién es el mejor en cada una de estas modalidades. Es una forma de reunirse, ya que pasan muchos meses sin tener contacto los unos con los otros. El siguiente festival nos lleva a Bulgaria, y más que un festival se podría decir que es un encuentro o un momento, ¿no? La Semana Santa, pero en este caso la ortodoxa, que se celebra en el monasterio de Rila, y ahí Clara Strems pues pasó la madrugada del domingo de resurrección y nos lo cuenta en este audio. Una de las celebraciones religiosas más mágicas que he vivido ha sido la Pascua ortodoxa en el monasterio de Rila, en Bulgaria, porque además no coincide con la Pascua católica y los ritos son totalmente diferentes. El monasterio de Rila abre sus puertas por esa noche, la del sábado al domingo de resurrección, para todos los que quieren participar de la celebración. La celebración dura 4 horas de pie y de un gran cirio se encienden las velas pequeñas, la gente sale del templo, lo rodea, le da varias vueltas y al unísono corean «Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado». Y eso en el silencio absoluto del monasterio de Rila. Y estoy seguro que los más festivaleros, los más fiesteros y los más tal vez alcohólicos estéis pensando en uno que no debía faltar, el Oktoberfest. Qué bueno que al final el alcohol y toda la reunión y celebración que se produce en su alrededor, pues también es antropología, también es cultura, también es una muestra de la sociedad. Y nos habla de él Dani Landa. El Oktoberfest es un festival delirante que congrega millones de personas en la ciudad de Múnich y en todo Baviera, incluso en otros países del mundo. El Oktoberfest, paradójicamente, se celebra en el mes de septiembre y conmemora la boda entre el rey Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia en 1810. Es decir, que los alemanes llevan celebrando esta boda más de 200 años. Y en realidad se trata de una fiesta de pueblo, pero a lo bestia, ¿no? Donde los bávaros y las bávaras van vestidos con sus trajes tradicionales, muy orgullosos, ¿no? Y en el recinto ferial, pues puedes acercarte a esas carpas, ¿no? Que son como establos muy grandes, donde puedes sentarte en una mesa y escuchar la música tradicional, ¿no? De una orquesta que toca en directo y, sobre todo, pues beber jarras y jarras de cerveza. En 2024 se han consumido más de 7 millones de litros de cerveza.
Y para festivales, qué duda cabe que el Carnaval de Venecia, que se celebra cada año en esta población de Italia, pues merece una mención y la va a hacer Dani Viera, que vivió uno de los carnavales allí. El Carnaval de Venecia es sin duda uno de los mejores del mundo, no solo por su historia, sino también por su estética. Tuve la oportunidad de asistir en una ocasión cuando vivía en Italia y de todas las actividades, conciertos, actividades que se realizan, como por ejemplo la del vuelo del ángel, yo me quedo con poder pasear muy temprano en la mañana, todavía madrugada, en la que uno puede mezclarse con esa gente que viene de fiestas privadas, enmascaradas, un poco con esa atmósfera kubrickiana de la película Eyes Wide Shut. Y bueno, como todavía es invierno, pues los canales tienen una neblina, hace frío y poder caminar por las calles y perderse por los callejones y los canales a esas horas con la ciudad entera para ti es sin duda la experiencia más intensa que yo creo que se puede vivir en el Carnaval de Venecia. Y el último destino en el que ya nos vamos a parar, pues es el más cercano, tal vez el más conocido por ti, oyente, si eres español. Y la verdad es que en España no nos faltan fiestas, la verdad, empezando por, yo qué sé, las fallas que son en Valencia en marzo, la Feria de Abril en Sevilla, la Romería del Rocío en Huelva o San Juan, ¿no?, que se celebra en casi toda España, o fiestas más locales, se podría decir, como la Tomatina en Buñol o el Descenso del Sella en Asturias. O bueno, los Sanfermines, que no se me olvide, por supuesto. Pero hoy os queremos presentar 3 festividades un poquito más pequeñas, tal vez menos conocidas, aunque la primera, la Patum, es Patrimonio de la Humanidad. Y Irene García Soria nos la cuenta. La Patum es una fiesta que se celebra entre los meses de mayo y junio en el pueblo de Berga, en Cataluña. Es Patrimonio de la Humanidad porque creo que tiene como unos 6 siglos de historia. Y justo en esos días, la plaza del pueblo, que es pequeña, es una plaza de pueblo, se llena de gente. Está todo el pueblo ahí, más gente de fuera del pueblo, de otras partes de Cataluña, que también vienen a vivir la fiesta. Hay una orquesta, están los cabezones gigantes, unos dragones tirando fuego por la boca, que parece que vayan a quemar a todo el mundo, pero está todo controlado. Nunca ha habido problemas en ese sentido. Y por la noche, sobre todo, vivir esa fiesta con el fuego, con la música, con los tambores, con toda la gente participando en el baile, es precioso de ver, es un espectáculo. En la otra punta de España, al oeste, en Galicia, se celebra otro evento, otra festividad muy llamativa, que es la procesión de los ataúdes de Santa Marta de Ribarteme. Y Dani Queral, que ha estado en ella, nos explica en qué consiste. La procesión de los ataúdes tiene lugar en Santa Marta de Ribarteme, que es un pueblo del sur de la provincia de Pontevedra, y es una procesión muy singular. Pasa cada 29 de julio, menos el 2024, que no se celebró. Y lo peculiar es que las personas que se han librado de una muerte, pues por enfermedad o por un accidente, y han esquivado la muerte, se ofrendan a sí mismos haciendo la procesión metidos dentro de un ataúd, les cargan sus conocidos y familiares y así dan gracias de esa forma al santo, a la santa en este caso, por haber esquivado la muerte. Y para cerrar nuestro programa de hoy, pues nos vamos a la otra punta también, a Murcia, a Colacho de Castrillo, donde también tienen una celebración muy particular que Dani Queral también ha querido compartir contigo y conmigo. El Colacho es una fiesta que se celebra en Castrillo de Murcia, es un pueblo de Burgos, y se celebra el domingo siguiente del Corpus Christi. Consiste en una fiesta popular de Castilla y León y el personaje principal es el Colacho, es un diablo vestido de naranja, de amarillo y rojo, y se dedica a perseguir a las gentes del pueblo con una cola de caballo. El aspecto más interesante del Colacho es que hay un momento dado donde se ponen a los bebés recién nacidos ese año en el suelo y el Colacho tiene que saltar
por encima de ellos. Y hasta aquí llega nuestro viaje alrededor del planeta, o más bien alrededor de festivales, festividades, celebraciones que nos han parecido interesantes destacar y que sobre todo te podíamos ofrecer de mano de los protagonistas que han estado allí, que las han vivido. Todas estas 21 personas que han, decidido colaborar o han podido colaborar con el podcast, las encontrarás detalladas en la entrada que hemos preparado en el blog de Yati Seguros, así como en la descripción de este programa. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos han dedicado y en el blog, pues eso, hemos preparado esta entrada adicional que hacemos siempre con fotos y enlaces a todas las webs y redes sociales de los participantes. Encontrarás el enlace directo a esa entrada en la descripción del programa. Antes de acabar, nos gustaría recordarte la importancia que tiene viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura. Todos nuestros seguros cubren atención médica, hospitalización por enfermedades más serias, repatriación o acompañamiento en caso de hospitalización, entre muchas otras coberturas. Para destinos más aventureros solemos recomendar el Yati Mochilero, por ejemplo, para lugares más caros el Yati Estrella, pero tenemos seguros pensando en las familias, en los que viajan en su camper o autocaravana, en los que hacen viajes largos, en los nómadas digitales y muchos otros que podrás consultar en nuestra web, en la que además puedes compararlos y así encontrar el que mejor se adapta a tu viaje. Nada más, si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual, y si hay algún festival que te gustaría compartir con nosotros, puedes hacerlo en iVoox, en Spotify o en la entrada del blog que hemos creado, como te decíamos, en el blog de Yati Seguros, donde puedes poner tu comentario y contarnos cuál es ese festival que merece ser conocido. Y ya sabes, para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.